Shalom, vamos con la tercera parte. Entonces vamos con el libro de Sofonías 3 y empecemos en el 8. Por tanto, esperen en mí, dice Yahweh, Bahashem Yahushai, hasta el día en que me levante a la presa, porque mi determinación es reunir a las naciones a fin de reunir los reinos para derramar sobre ellos mi ira, aún toda el ardor de mi ira, porque toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. ¿Y cómo va a hacer el Señor a reunir a todas las naciones para pelear contra su hijo Yahushai? ¿Ves? Y poner fin a la maldad de este mundo, gobernar con justicia y poner fin a los malvados, a los que hoy atormentan a la nación de Israel, que nos tienen como esclavos y llevamos ya más o menos más de 500 años de esclavos de esta gente, humillados, olvidamos quiénes éramos, porque eso es algo nuevo, algo que refresca tu entendimiento de que los que fueron los esclavos, la burla y la risa, resulta que son la nación de Israel. Y eso es algo importantísimo, eso es como lo más importante que tú puedes saber, teniendo ese espíritu y sabiendo que eres parte de esa gente que son los esclavos del mundo, porque Israel está esparcido por todo el mundo y tiene apariencia también de las demás naciones, puede tener la apariencia de un chino, puede tener la apariencia de un edomita, de lo que sea, ¿sí? Ya el clásico como tal israelita, bien moreno, a lo llamado indígena y afroamericano, pues en nuestra gente se ha unido también a mujeres de otras naciones, ¿ok? Entonces eso hay que saberlo. El caso es que tú cumples con maldiciones y cumples con la esperanza de ver un mundo mejor, ¿sí? Que es lo que va a hacer Yahushua, pero tú tienes que creer en esta verdad y seguir trabajando y luchando con tu carne y luchando por esta verdad, ¿sí? Cada uno en su porción. Y el ejemplo máximo pues, son los apóstoles de GMS y los hermanos, que en el lenguaje, en el español, han enseñado esta verdad también y se han levantado elegidos para seguir enseñando. Y por más que hagamos, le fallemos al Señor en una, nos tenemos que levantar y seguir adelante y enseñar. No podemos parar. Esto es algo que no se para ni de día ni de noche. Hermanos, no dejan de subir videos. Y en un momento en donde tú puedas hacerlo y subir un video, hacer un video, hacerlo. ¿Ves? Tenemos cosas que hacer, pero siempre recordamos que tenemos una misión más importante. Entonces dice, porque entonces daré al pueblo un lenguaje puro, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, Bahashem Yahushai, para que les sirvan de común acuerdo, ¿sí? Porque este nombre del Señor y esta verdad está siendo esparcida por todo el mundo y en común acuerdo los elegidos van a empezar a invocar el nombre del Señor, que es muy importante. Su nombre es Yahweh y el nombre de su hijo Yahushai. Es más, quiero mostrarles otra pregunta que le hice a la IA. Entonces, recordemos que en el idioma hebreo le pregunté que cuál era más antiguo, si el Yiddish, que es el que hoy se habla, ¿sí? Que tiene puntos masoretas y un montón de cosas, que ya vemos que el lenguaje antiguo con el cual se escribieron el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, fue el hebreo paleo, no el Yiddish. Y que el Yiddish es una mezcla de dialectos alemanes con influencias de hebreo, el arameo y otras lenguas habladas por las comunidades judías supuestamente, pero ellos no son judíos, ellos son amalequitas, descendientes de Esaú, de la nación de Edom, Adawam, ¿ok? Dice en resumen, el hebreo paleo es un idioma antiguo que data de miles de años atrás, mientras que el yiddish se originó en la Edad Media como una lengua creada y utilizada por las comunidades amalequitas europeas del abismo. Y le pregunté otra cosa, le dije que, que, que era Yahweh, que significa Yahweh. Y me dice, Yahweh es una transliteración del tetragrama sagrado YH, ¿qué? YHWH, que ese tampoco es el nombre del Señor, pero ahí se alcanza a ver más o menos cuáles son las pronunciaciones. ¿M? Su nombre es Yahweh, que representa el nombre de Dios en el antiguo hebreo. ¿Ves?
Yahweh es una transliteración del tetagrama sagrado YHWH que representa el nombre de Dios en el antiguo hebreo. En las escrituras hebreas conocidas como el Tanaj o la Biblia hebrea, este nombre divino es considerado sagrado y de gran importancia. Oh, ¿ves? En el judaísmo, Yahweh, YHWH, es el nombre de Dios que no se pronuncia. Supuestamente no se pronuncia, pero ¿qué dijo el Señor? ¿Ves? ¿Qué dijo el Señor? Porque entonces daré a un... Sofonías 3:9, porque entonces daré al pueblo un lenguaje puro, que es el lenguaje puro del hebreo. Ese hebreo es en el idioma que habla Yahusha y es el idioma que hablan los ángeles, que se habla en el cielo, ¿ok? Porque es el lenguaje puro, dice. Para que todos invoquen el nombre del Señor para que les sirvan de común acuerdo. ¿Mm? Y aquí dice que no se puede pronunciar debido a a la reverencia y respeto que se le atribuye. Eso es algo que ellos hacen que no quieren que nosotros conozcamos el nombre del Señor, que supuestamente no se puede decir. Si el Señor mismo está diciendo que Él va a hacer que nosotros invoquemos el nombre de Él para servirle como un acuerdo y obtener salvación. En su lugar se utilizan términos como Hashem, que es Bahasham, que es en el nombre, ¿sí? Al Adonai o Elohim, que Alahayam es Alahayam y Alahayam es el significado de los poderes con el cual el Señor Yahushai y sus ángeles, esos ángeles son los Alahayam, más no es el Señor Yahweh. Y eso es una lección que pueden ver ahí que yo hice en qué significa Dios. ¿No? Es importante mencionar que en diferentes tradiciones y corrientes religiosas se puede tener una comprensión y pronunciación variada del nombre de Dios, porque son títulos, ¿sí? Títulos que tiene el Señor. Hay otro título que hoy le dicen, ¿cómo es que le dicen? El Shaddai, pero en el hebreo antiguo es Alashatia, que es un poder terrible. Casi las naciones le tenían miedo al Señor por la manera en la cual él hacía un juicio y decían que era un poder demoníaco, Alashatia, porque le tenían miedo las otras naciones. Cuando nosotros invocábamos el nombre del Señor, y el Señor lo dijo en las bendiciones, ustedes lo pueden leer en Deuteronomio 28, ¿m? Que tendrán miedo cuando pronuncie el nombre del Señor. Deuteronomio 28, venga, lo buscamos rápido. Que verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y tendrán miedo. Mira. Mm, pero le ponemos en otra versión. Eh, mira. Deuteronomio 28, versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra, que son las otras naciones, que el nombre de Yahweh es invocado sobre ti y te temerán. Vamos a ir con otra versión, esta de Dios habla hoy. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre de Yahweh y te tendrán miedo. ¿Ves? Entonces por eso es que no quieren que nosotros lo conozcamos, los verdaderos israelitas, para que no lo conozcamos y no volvamos a nuestra heredad, pero el Señor igual va a hacerlo llegar a todos los elegidos y se va a invocar el nombre, hasta las demás naciones van a saber que invocamos el nombre del Señor y tendrán miedo, porque ellos tienen miedo en este momento, por eso están haciendo estos foros y estas basuras que hacen ellos, ¿m? Estas élites que hacen esto, todas esas reuniones y conspiraciones que unen a las demás naciones, hasta israelitas que gobiernan hoy en día países de América, van y se reúnen allá con los edomitas. Ellos están cumpliendo la profecía del Señor también.
y se van a unir para pelear, porque 2 tercios de la nación de Israel van a pelear contra el Señor también y van a morir. Y están peleando hoy contra el Señor, no están con Él. ¿Ok? Por eso tenemos que orar y pedir al Señor que por favor nos salve y nos aleje, nos haga santos. ¿Ok? Isaías, Isaías 42:16, y traeré a los ciegos por un camino que no conocían. ¿Ves? ¿Cuáles son los ciegos? Pues el hecho de llamarte un colombiano, un latino, indígena, argentino, chileno, ecuatoriano, peruano, eh, hasta llamarte un ciudadano americano o lo que sea, es ser un ciego. Pero el Señor va a traer a los ciegos por un camino que no conocían. Los conduciré por sendas que no han conocido. ¿Ves? ¿Qué no es conocer todavía las sendas? Pues conocer esa senda antigua. Por eso dice la escritura que busca los caminos antiguos y encontrarás la paz, porque la paz, el fin de esa guerra espiritual que tú tienes, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Cómo así que esto, que la gente se vuelve loca? Y todos lo hemos sentido, porque ¿sí? El hecho de que yo sepa esto y que el Señor me haya despertado, abierto los ojos, no quiere decir que no siga aprendiendo más y todavía quiero aprender más. Ya está. Y corregir, porque el Señor da vara de corrección. Cuando yo la cague, cuando nosotros la caguemos, pues nos dará vara de corrección y tenemos que seguir como hijos. ¿Entendés? Y el Señor no nos va a desligar, esto es por sangre, esto es por espíritu, esto no nos podemos desligar de esto. Los conduciré por sendas que no han conocido, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¿Cuáles son las tinieblas? Pues estas maneras de llamarnos, estas maneras de confusión. Las tinieblas son confusión, no vemos la verdad. ¿Y la luz qué es? Saber las tribus. ¿Mm? ¿Sí? ¿Qué tribu eres? ¿Cómo así que las tribus? Que la tribu de Simeón, que es la tribu de Zebulón, qué significa cada uno de esos nombres, como así que Judá, como así que Judá son los negros que trajeron en barco supuestamente, uy, ellos no son negros, ay, son los judíos, uy, como así que los de Benjamín, la gente que canta reggae y toda esa gente, claro, de razón las canciones, porque Benjamín, bueno, empiezas tú a conocer todo esto, cuál es el nombre original, el nombre del Señor, y eso es ir a la luz. Y la luz, ¿cómo la llevan? Por medio de testigos. Me estoy dando llevar por el Espíritu. Vamos a ir con el libro de Juan 1. 1. Mira, Juan 1:6. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Yahweh Bahashem Yahushai envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. ¿Ves? Y ese Juan ahora representa a los profetas, porque Juan está aquí otra vez hablando. Daniel está hablando. Todos esos profetas hoy están haciendo su trabajo hoy en día otra vez. Jonás, todos ellos están haciendo el trabajo hoy en estos últimos tiempos, de los últimos tiempos del mal, de los gobiernos sometidos a un gobierno de maldad. Y la maldad en estos últimos tiempos va a aumentar tanto, pero la luz, esta verdad, dice, está siendo llevada por testigos, que son quienes nosotros, los que damos testimonio de la luz, para que otros se alumbren y quiten y cumplan esta profecía que dice, cambiaré las tinieblas en luz y lo torcido en derecho. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Ves? Serán vueltos atrás, aquí a la heredad de ser un israelita, serán muy avergonzados los que confían en imágenes talladas, los que dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. ¿Ves? Que todavía hay israelitas que no se van a arrepentir en medio de la destrucción por adorar imágenes talladas. Y eso está, y no se arrepintieron y no se arrepintieron.
que está en Apocalipsis. Vamos a ver. Mira, aquí dice, porque esto es mensaje para israelitas que no se arrepintieron. Repito otra vez que las demás naciones no pecan. Dice, pero el resto de la gente, si esos dos terceros, los que no murieron por estas calamidades, porque van a ir muriendo poco a poco, depende del juicio, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, y los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Y ídolo significa sin valor, y sin valor es una estatua que tú le das culto a eso, y eso no tiene valor. El Dios vivo sí tiene valor, ¿ok? Entonces tampoco dejaron de matar, ni de hacer brujerías, ni de cometer inmoralidades sexuales, ni de robar. Entonces todo esto, ¿qué va a pasar? El Señor va a ejecutar juicio y a estos israelitas que no, pues los va a matar con fuego nuclear y luego van a volver a nacer en el reino. ¿Ok? Esto solamente para los elegidos. Y ahora para finalizar rápidamente, vamos a ir con Hechos 26, 14, perdón. Yahushai y los ángeles hablan en hebreo. Dice Hechos 26, 14. Todos caímos al suelo y oí una voz que me decía en hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Te estás haciendo daño a ti mismo como si dieras cosas contra el aguijón. Y aquí obviamente lo estoy diciendo en español porque pues, estamos hablando en lenguas, ¿cierto? Pero esto lo habló el Señor en hebreo. Ahí este punto es importantísimo, en hebreo. ¿Ok? Vamos a ir con el epílogo de Eclesiastés, la primera parte, el prólogo. Dice, eh, la ley, los profetas y los demás libros que fueron escritos después nos han transmitido muchas grandes enseñanzas. Por eso hay que felicitar al pueblo de Israel por su instrucción y sabiduría. Bueno, dice, mm, todos pues están invitados, este es el de Eclesiástico, todos pues están invitados a leer este libro con atención y buena voluntad. Al traducirlo he puesto todo el empeño posible. Si a pesar de esto les parece que no he acertado en la traducción de algunas frases deben disculparme, porque las cosas dichas en hebreo dicen pierden mucho de su fuerza al ser traducidas a otra lengua. Y esto es cierto no solo en este caso, sino también en la ley y los profetas y en todos los libros. No es pequeña la diferencia que se nota cuando se leen en el original. ¿Cuál es el original? El hebreo. ¿Y cuál hebreo? El hebreo antiguo. Ya vimos que el hebreo moderno se inventó en el siglo V, después de Yahushai, y que este idioma hebreo viene mantenido desde el principio, ¿ok? Y para finalizar, quería poner... mm, Juan 19:20, muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Yahushua estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. ¿Por qué el hebreo? ¿Por qué? Porque hebreo hablaban los hebreos israelitas y que específicamente en esa época, en la crucifixión de Yahushua estaba la tribu de Judá, Benjamín y Levi por mayoría, estaban allá habitando Jerusalén en esa época y luego fueron expulsados, fueron llevados en esclavitud al occidente de África y del occidente de África vendidos a los edomitas, especialmente a Amalek, y llevados aquí en barcos en cautiverio a las tierras de América. Y eso es una historia que nadie puede negar. ¿Ok? Esto se dio, llevados a esclavitud junto con las demás tribus de Israel esparcidas aquí en América y llegaron aquí a destruir, mientras unos estaban trayéndolos en barcos, así como esclavos y en cadenas, ¿cierto? Hacer este trabajo.
trabajar como negros, decían. Un corto tiempo atrás estaban haciendo con las tribus del norte, con los llamados indígenas, que son las tribus de Israel perdidas. Estaban haciendo esto, conquistando, preparando todo el terreno para luego traer a Judá. ¿Ok? Bueno, espero haya sido edificante para todos ustedes. Todo honor y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rakakudash. Doble honores a las naciones apóstoles maestros de GMS. Shalom, que significa paz.